Mucha gente me pregunta, ¿no? El 2023, ¿cómo viene, no? Yo, lo primero que os voy a recomendar, cualquier persona o empresa que dependa del contexto exterior está equivocado. O sea, es decir, si tu empresa depende de lo que está sucediendo en el interior, es que internamente no es lo suficientemente buena. Cuando hago temas de headhunting, la gente me pregunta, José Luis, ¿y cómo está el mercado? Digo, ¿qué más da cómo está el mercado? Si tú realmente eres bueno, vas a tener empleo siempre. Pues a las empresas les digo lo mismo. El mercado, en el fondo, no te tiene que importar tanto. Si tú lo haces bien internamente y construyes una empresa sólida, te da igual lo que pase, la incertidumbre que haya en el contexto. Serás suficientemente fuerte para competir en ese momento de incertidumbre. Pero ¿qué cosas recomiendo? A ver, lo primero, y esto no lo recomiendo porque vayamos un año en el cual parece ser que la economía puede haber una recesión, sino porque es la parte estratégica de una empresa. Cualquier directivo, cualquier acción tiene que estar siempre centrado ¿en qué? En el impacto en cash flow. Por tanto, analicemos el cash flow de una compañía y básicamente tiene tres elementos. Básicamente, el primero, aumentar las ventas. Ese está muy claro, todo el mundo lo conoce, desarrollo de negocio y todo el mundo habla de esto. El segundo, que no tanto hable, lo que importa no es vender, sino vender con margen. Y ahí viene el tercer elemento, que es el más importante, el que más pesa en la cuenta de resultados, que es el coste. Históricamente, en cualquier escuela de negocios, cualquier MBA, siempre hay las asignaturas de estrategia, finanzas, recursos humanos, ventas, pero no existe la asignatura de compras. Fijaros, cualquier empresa, entre el 20 y el 80% de sus costes vienen de la compra, de la gestión de esos recursos. Por tanto, y no solo en una época de crisis, le aconsejo a cualquier empresa que mire muy bien y analice sus costes para reducirlos. De dos formas. Una, viendo dónde se puede reducir el precio, evidentemente, eso es fácil. Y además, no solo fácil, siempre aconsejo que sea alguien de externo. Las empresas, históricamente, tienen contratos antiguos, no han revisado, puesto que se han enfocado en vender o en hacer otros problemas internos y se han olvidado de los costes y tienen ahí contratos de hace 4 o 5 años que nadie revisa. Entonces, los precios siempre se pueden mejorar. Y luego alguien que la gente no analiza. La clave de reducir un coste no es analizar el coste, sino el driver que genera ese coste. Yo siempre pongo el ejemplo, una de las cosas que hice en una empresa, que fui director de operaciones, analizando los costes que teníamos, nos dimos cuenta que el coste en imprimir en impresión en color era carísimo. Y alguien de mi equipo dijo, no te preocupes, recuerdo que por aquel momento pagamos 0,2 céntimos o sea, 0,2 euros, perdón, 20 céntimos por impresión en color, y alguien dijo, no te preocupes que yo negocio con el proveedor y lo vamos a bajar a 0,15. Bueno, pues lo que hicimos no fue rebajarlo a 0,15, sino prohibir imprimir en color. O sea, el problema muchas veces no es el coste, sino cuál es el driver que genera el coste. Entonces encontramos cosas absurdas que la gente imprimía los mails. Como el logo de la empresa era rojo, esa impresión de ese mail ya aparecía como una impresión en color. Entonces, prohibimos imprimir en color, algo que parece una bestialidad o algo que funcionó. O sea, analizamos cuál era el driver que generaba ese coste. Y por tanto, la empresa fue mucho más productiva. De hecho, la clave, de verdad, no es vender más, es ser mucho más eficiente. Fijaros, una reducción de un 4% en costes equivale a aumentar las ventas en un 10% en una empresa con un margen medio de un 30%. Voy a repetirlo. Si reducís un 4% vuestros costes, aumentáis las ventas un 10%. ¿Qué es más fácil? ¿Aumentar las ventas que depende del contexto? ¿O reducir internamente tus recursos un 4%? Está claro. Tercer punto. Ya sé que es repetitivo, pero de verdad hago mucho hincapié en cómo se le debe de pagar a las personas internamente. O sea, yo creo que el 2023 es un buen momento, como va a haber unas crisis. Yo tenía un amigo que decía que cuando baja la marea es cuando de repente se ve quién llevaba bañador y quién no llevaba bañador, ¿no? Pues es exactamente igual en las empresas. Las empresas cuando funcionan bien, todo el mundo es bueno. Pero ahora que viene una etapa de crisis y que va a haber una etapa que es difícil, ahí se ven los que son buenos y los que son malos. Y las empresas tienen que tomar decisiones para aquellas personas que no están realmente comprometidas con la empresa y que no son tan buenas, ser capaz de reemplazarlas o hacer un plan de desarrollo personal, evidentemente, y de tratar de mejorarlo. Siempre hay que tratar, antes que despedir a alguien, intentar mejorar. Pero con muy claro, identificar quiénes son los que realmente tienen ese gap. E insisto una vez más que el salario fijo es algo del siglo XX que no tiene ningún sentido en el siglo XXI. O sea, las empresas deberían de tener cada vez un peso mayor en un salario variable con unos objetivos SMART concretamente definidos para que la empresa crezca. Y finalmente, foco en lo de siempre, en saber qué es lo que realmente te diferencia. Hay una cosa en Operation que es muy famosa, que se llama los Order Qualifier y los Order Winner, ¿vale? Y tienes que ver realmente qué te diferencia en el mercado y focalizarte en eso. ¿Y qué te diferencia? Normalmente suele ser un concepto, nunca más.
No se puede una empresa diferenciar en 2 o 3 cosas. Eso es mentira, eso no es cierto. Céntrate en cuál es tu propuesta de valor diferencial que aprecie el cliente, cuidado, que el cliente sea consciente y focalizarte en eso. Y con eso podrás competir mejor en el siglo XXI y por supuesto en el año 2023, que como sabéis viene época de crisis, puesto que 2 de los grandes recursos, que son las hipotecas y la energía, se lo están llevando los lobbies de poder de siempre y claro, las empresas y las familias cada vez tienen menos dinero para gastar y por lo tanto habrá una reducción en el consumo.